La revelación del misterio. Está disponible desde Amazon y Google Play Books. Muy bienvenidos a nuestra primera clase que la vamos a ofrecer en línea en este formato virtual. En esta clase estaremos estudiando el libro de Romanos. Y el tema del primer capítulo y de esta primera clase es la historia de las naciones. Cada nación normalmente guarda su propio registro de lo que pasó en su historia. La Biblia contiene la historia verdadera del mundo y explica también por qué las naciones se encuentran en la situación más que nada espiritual y moral, pero también toca otras áreas, por qué se encuentran en las situaciones en las cuales se encuentran. Y entonces vamos a pedir que Dios nos guíe mientras empezamos este estudio y seguiremos luego con un video que trata el tema de una historia breve de Roma. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que al estudiar Romanos juntos, que podremos decir que entendemos mejor tu amor para con nosotros, para con el mundo, las diferencias entre las naciones también, y también tu deseo de alcanzar a todo el mundo con la verdad que fue dada primeramente en Israel. Y Padre, le pedimos, Padre, que este estudio hace que nuestras vidas te sean más agradables. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a pedir que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 1 y quiero leer unos versículos y luego podemos hacer una pausa en el video para mirar otro video que es una introducción a Roma. Pero primeramente vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1 y estamos en versículos 13 hasta 17. Y voy a pedir que cada vez que entremos en otra clase, que lean de antemano el capítulo que trata, ¿verdad? La clase dada. En esta clase estamos en Romanos 1. Si todavía no has leído capítulo 1, está bien, pero normalmente querremos leer el capítulo antes de dar la clase que trata ese capítulo. Estamos en Romanos 1. Y obviamente da una introducción, pero quiero que nos enfoquemos en versículos 13 hasta 17. Dicen, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, les pido que hagan una pausa aquí breve. Creo que el video dura unos 4 minutos y medio, capaz hasta 5, para ver una introducción a este tema de Roma. Pueden ver por arriba un tarjeta y puedes hacer una clic ahí para ver el video, haciendo una pausa en este video. También por abajo puedes ver otro enlace para acceder a ese video. Muy bien, regresando al tema, entonces, ya tenemos una idea, ¿verdad?, de cómo fue fundada la nación de Roma. Y la importancia de Roma fue prevista por el profeta Daniel. En Daniel 2 vemos que Daniel estaba interpretando el sueño que tuvo el rey babilónico Nabucodonosor. Es difícil decir su nombre, ¿verdad? Y había soñado con los 4 imperios mundiales. Y en esta imagen que vio el rey, hacia abajo
la imagen tuvo piernas de hierro y el hierro representaba Roma. Y luego también en los pies, en los dedos, hubo un imperio final que trata el libro de Daniel, también el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, dedos de hierro mezclado con barro. Y no todos están de acuerdo sobre el significado del barro, pero puede que signifique la inestabilidad de las democracias en el sentido de que el corazón de la gente es medio como un ala del mar, bastante inestable, ¿verdad? La opinión moderna no es nada de una garantía de que vamos a lograr la verdad o lo que sea mejor para la sociedad. Eso es medio otro tema, pero algo que es claro es que las piernas de hierro representan Roma. Y la imagen entera es destrozada por una piedra no hecha con manos que representa el reino mesiánico y destroza la imagen, toda la imagen. Y este mensaje en Daniel sirve de ejemplo de las debilidades inherentes en todo imperio que sea hombre céntrico. Y eso es exactamente lo que era Roma. Roma era majestuosa en cómo lograron tener su poder mundial y es medio única también en cómo lo lograron y qué hicieron. Pero ¿dónde está Roma hoy en día? Roma no está. Su influencia queda con nosotros. Pero tal como los imperios impresionantes que se pueden marcar hoy, todo tendrá que dar lugar al final a los tiempos mesiánicos. Y estamos orando que Cristo venga para cumplir con estas esperanzas, pero Roma también tuvo su fin. Pero era dentro de este contexto que Pablo quería sembrar o dar el Evangelio, porque ir por medio de Roma era una manera de asegurar un alcance más amplio de su mensaje. Roma era el asiento del poder mundial y representó lo mejor de la sabiduría humana. Se puede marcar varios poetas, filósofos, escritores que vinieron de Roma, ¿verdad? Y sus escritos son hasta el día de hoy clásicos que establecen algo de un estándar para escribir. Y esta sabiduría contrastaba completamente con el fervor religioso de los judíos, porque hay en el mundo, ¿verdad?, esa tendencia de confiar en uno mismo, confiar en la cultura de uno mismo en vez de confiar en Dios. Dios no se ve y por eso a veces le cuesta a los seres humanos confiar en lo que no se ve. Pero los judíos confiaban plenamente en Dios, o por lo menos esa era su cultura, su profesión. El Evangelio es el poder de Dios. Eso es lo que leímos, ¿verdad?, en estos versículos, que puede trasladar aún a los romanos de ser ciudadanos de un mundo corrupto a ser ciudadanos del reino eterno de Jesús. Y es por eso que Pablo dice que no me avergüenzo, y es así también para el cristiano en cualquier sociedad en que nos encontremos. No debemos avergonzarnos porque es poder de Dios para la salvación. Y Pablo no podía ir a Roma a primera instancia. Dice en 13, ¿verdad?, que yo no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero no pudo. Y él termina el libro también en capítulo 15 hablando sobre su deseo de visitarles. Creo que la tradición dice, claro, que Pablo probablemente fue martirizado en Roma. Entonces logró su deseo, pero además en 15 dice que él quería ir de Roma a España y parece que fue martirizado en Roma. Entonces esto es algo del trasfondo de este libro, algo sobre Roma. Y lo que vamos a ver ahora en versículos 18 a 21 de este libro es que las naciones conocieron a Dios. Las naciones conocieron
en el principio a Dios. Vamos a leer versículos 18 a 21. Dicen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos que las naciones conocieron a Dios. Ahora, la Biblia dice que en el principio, siendo el hecho que Dios creó a los seres humanos y tuvieron conocimiento de Dios, pero lo rechazaron, que en el principio los hombres supieron bien la voluntad divina y conocieron a Dios. Pero al hombre moderno, este hecho le parece fantástico, increíble, que un libro como la Biblia puede contener la historia verdadera del mundo. Pero este es el gran privilegio del cristiano y también del judío, los que confían en la Biblia. Ellos confían en el Antiguo Testamento y el cristiano en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero tenemos un registro escrito por testigos oculares, mayormente, de que esto realmente es lo que pasó y es una historia confiable. Conscientes de la actividad soberana de Dios en la historia y también de su propia elección, los judíos representan la línea más pura de haber guardado las crónicas mundiales. Se puede consultar otras naciones y los registros históricos que tienen, pero algo que es cierto, es claro, que muchas veces ellos involucran leyendas y cuentos en su contar la historia mundial, y ya a la primera vista muchas veces se ve que es una fábula. La Biblia es diferente porque tiene la calidad de ser un registro escrito por testigos oculares, bien guardado, porque los judíos confiaban en la soberanía de Dios y la importancia de conocer lo que realmente pasó en la historia. Y el método científico es útil hasta algún punto. Nosotros recibimos muchas ventajas, muchos beneficios, resultados de confiar y usar el método científico. Pero el método científico no puede reemplazar el testimonio de testigos oculares. Y aquí es a donde voy. Muchos hoy en día confían en algún sistema como la evolución para explicar nuestros orígenes y reconstruir la historia humana. Y aún parece que cada vez más aún los científicos seculares reconocen que hay muchos vacíos, muchos problemas en la teoría de la evolución. Pero no tiene sentido usar una teoría o como nos adivinamos o nos parece que fuera para rechazar el testimonio de los testigos oculares. El registro bíblico fue escrito más que nada por los que vieron estos o experimentaron estos acontecimientos. No podrá determinar el método científico qué es la verdad al final, ni puede determinar por qué es la verdad. Éticamente, moralmente, el método científico es ciego. Y eso demuestra la importancia de conocer lo que la Biblia dice acerca de nuestra historia y acerca del ser humano. La ética humana no es el resultado de la evolución. De hecho, se ha perdido a causa de la devolución. Algo que el apóstol Pablo, el autor, ¿verdad?, de este libro que lo estamos estudiando, algo que dijo a su discípulo y un pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 3, era: ahora yo quiero advertirte
que te cuides porque dice ahí que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que las cosas no iban a mejorar. Y eso, bueno, se lo escribió hace 2000 años. ¿Y dónde estamos hoy en día entonces? Las cosas no han mejorado, no hemos evolucionado para lograr una existencia más idílica, digamos. La Biblia da testimonio de que hay una devolución del ser humano y de la tierra, ¿verdad? Y del universo mismo que está en marcha, y no debemos ponernos pesimistas, pero debemos ponernos realistas para saber de dónde venimos, quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y la Biblia nos ayuda con eso. Y también vemos en estos versículos, o lo que es sugerido, es que Génesis, el libro de Génesis, es el libro principal por el cual la rebelión de las naciones se discierne. Génesis nos cuenta lo que pasó en el principio, que causó las grandes rebeliones que caracterizan la mentalidad de las naciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué pasó con Caín? Uno de los primeros seres humanos, ¿verdad?, que andaban sobre la faz de la tierra. Él rechazó el conocimiento de Dios por no hacer los sacrificios como Dios quería. Y enojándose, él mató a su hermano y luego estableció su propia civilización. Y era una civilización con mucha cultura, con buena música o mucha música y muchos inventos. Pero todo eso no era una señal del gran avance de Caín, porque Dios, bueno, le mostró misericordia, pero rechazó conocimiento de Dios también. O Lamec, leemos sobre el hombre raro Lamec en Génesis capítulo 4. Yo voy a ir allá. Y Lamec, descendiente de Caín, lo vemos ahí hacia el fin del capítulo 4. Y dice en 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces vemos un hombre bien engrandecido, descendiente de Caín, que probablemente disfrutó de toda esa civilización, ¿verdad?, producto de Caín y sus descendientes, pero tuvo ya 2 esposas, 2 mujeres. Eso es diferente del patrón establecido por Dios en el huerto de Edén. 2 mujeres, y Dios le mostró a Caín misericordia por decir, mira, si alguien quiere matarte, bueno, te protejo. Y le puso una señal, alguna señal para protegerle a Caín. Pero Lamec dice, ahora yo maté a alguien porque me hirió. Y si alguien quiere hacerme justicia, Dios me vengará hasta, creo que dijo, 7 veces. No, 70 veces 7 lo será. Entonces, él está poniendo palabras o deseos en la boca de Dios que nunca las tuvo Dios. Está muy, creo que la palabra es presumido. Entonces vemos una devolución impresionante aún en los primeros siglos de la creación. Las pasiones descontroladas marcan la primera civilización mundial. Antes de enviar el diluvio, leemos en Génesis 6, versículos 1 a 2, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y ahora otro debate, no vamos a entrar en ello en esta clase, en este momento, sobre quiénes son los hijos de Dios, ¿verdad? Y se casaron con las mujeres. No estoy seguro, pero algo que es claro es que hubo desorden sexual en el principio, y eso encabeza el capítulo donde Dios envía el diluvio por ser
hastiado con los que habían rechazado su conocimiento. Algo de interés. Algunos de nosotros sabemos algo de la mitología griega, ¿verdad? Que en la mitología griega se cuentan héroes como Gilgamesh y otros que supuestamente lograron cosas impresionantes, eran como sobrehumanos, ¿no? Ahora 4 dice, de capítulo 6, en Génesis, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, puede, hermanos, bíblicamente hablando, puede haber algo de la verdad en la mitología griega. No que estos hombres eran dioses, pero que capaz contiene algo de la verdad en que antes del diluvio hubo hombres realmente bien doneados que lograron, que hicieron cosas que eran casi sobrehumanos. Puede contener algo de la verdad, pero el error en la mitología griega y los dioses griegos, por ejemplo, es que le dieron a estos hombres demasiado cualidades divinas, y por eso los filósofos más sabios en griego cuestionaron la existencia de sus dioses, porque sus dioses eran hechos en forma de los hombres y le atribuyeron características divinas que no eran ciertas ni verdaderas. Pero es otro punto medio interesante, ¿verdad? La Torre de Babel es algo que vemos luego y da a entender que el hombre busca la unidad por medio de la autosuficiencia. En vez de depender de Dios, en vez de estar atento a los mandamientos de Dios, el hombre piensa que él sabe mejor, que en este planeta en el cual nos encontramos nosotros podemos producir una existencia más agradable, lleno de placer que Dios puede ofrecernos. Y vemos esa mentalidad ahí en el Torre de Babel. Y también en Génesis leemos sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces Génesis es donde empezamos y nos ilustra, nos muestra que las naciones realmente conocieron a Dios en el principio y terminaron donde terminaron por rechazar el conocimiento de Dios. Ahora, la historia de las misiones cuenta cómo Dios, ha buscado alcanzar a los descendientes de los rebeldes, porque, los padres de las naciones muchas veces tomaron decisiones que tuvieron consecuencias sobre todos sus descendientes. Y Dios en su misericordia no se ha olvidado de sus descendientes. Todos los que somos padres tenemos que entender cómo instruimos a nuestros niños. Es fundamental y será de mucha importancia. Si no se ve en los primeros 10, 20, 30, 50 años, con tiempo, nuestra influencia tendrá un alcance. Pero Dios quería alcanzar los descendientes de los rebeldes, y esta era la tarea de los judíos. Los judíos, por haber recibido por medio de Moisés los 10 mandamientos y los demás, la ley, toda la ley de Dios, ¿verdad? Que Dios quiso que ellos fueran una nación de sacerdotes, gente santa, luz a las naciones, que por fin iba a ser realizada en el Mesías. Pero el Antiguo Testamento es un documento en ese sentido misionero y demuestra que Dios ama aún a los rebeldes y quiere darles una oportunidad de arrepentirse. Y vamos a tomar un momento para pensar en lo que es la conexión entre lo visible y lo invisible. Y creo que nos conviene tratar el tema así porque vivimos en días en que mucha gente confía en lo que se ve y no en lo que no se ve. La ética no se ve.
no se puede ver, por ejemplo, la honestidad. Sabemos que existe, podemos ilustrar, ¿verdad?, qué es, pero las virtudes cristianas, por ejemplo, bíblicas, no se ven. No se pueden estudiar científicamente. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que son importantes. Quiero ilustrar eso. Ustedes capaz ya saben algo del museo que está en los Estados Unidos. Es el Arca de Noé. Tiene todas las dimensiones del arca, las dimensiones bíblicas. Y después, poco después de abrir ese museo, un científico secular, no es muy científico, pero él ha popularizado las ciencias seculares en un programa de televisión en los Estados Unidos. Se ve en otros países también, creo. Y este científico, Bill Nye, hizo un recorrido con Ken Ham, el presidente creyente de este museo de respuestas en Génesis. Y yo quiero mostrarles parte de una conversación que tuvieron que demuestra que todos estamos de acuerdo sobre la importancia de la ética, pero los seculares, los que no son creyentes, no pueden explicar hasta las preguntas más básicas. Vamos a mirar. Okay, let me ask you this question. If we're just an animal... Just an animal? What's better than being an animal? Okay. It's marvelous. As animals, we're able to understand the cosmos and our place within it. It's worth celebrating. Okay, what do you mean, just an animal? So we came from animals, right? We're not Yes. we're not made in the image of God. I don't know. I've never met him or her. Okay. So I've looked. We actually have a zoo, and we have some animals in the zoo. Now, none of them wear clothes, and you do. Well, I'm pleased you do, by the way. I'm really pleased you do. None of them wear clothes. Why do humans wear clothes? To keep warm, protect ourselves from the sun. Okay, Fantastic technology that enabled us. Okay. There are parts of the world where people don't wear clothes. That's true, they don't. But you know what? Right now it's really hot. So if it's just to keep warm, when it's hot, should we take them off? I don't really follow you, but generally most of us do take off clothes when it gets hot. Yeah, but not in public. It depends where you are, sir. I've traveled to parts of the world where people have no trouble taking their clothes off. So would you have no trouble not wearing clothes? In this environment, it'd be very difficult to not wear clothes because it snows here. It's cold. Yeah, but it's not snowing now. It's hot. So where are you going with this? Tropical tribes don't wear clothes. As they migrate from the equator, they do. Yeah. Skin color depends on our ancestors. But why do all these humans wear clothes? Why do humans wear clothes? I mean, the bulk of humans wear clothes. That's because there's so many humans. Where are you going with this? God gave clothes because of sin. God gave clothes. Yeah, he did. What evidence do you have that God gave us clothes? The fact that animals don't wear clothes. You say we're animals. No other animal wears clothes. Okay. Bueno, interesante, ¿verdad? Hoy en día se cuenta que los poderes físicos descontrolados y inconscientes produjeron todo el orden físico hasta la conciencia humana. Y la verdad, hermanos, jamás en la historia humana se ha promulgado tanto una historia de nuestros orígenes tan necia. Es una necedad. El orden creado revela al hombre su dependencia y responsabilidad hasta el punto que no tiene excusa. Y esta conexión es tan fuerte que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó una palabra detener para describir cómo los hombres rechazan el conocimiento de Dios. Vamos a ir allá. Estamos en Romanos 1 todavía, ¿verdad? Y dice en versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La imagen es algo, ¿verdad? Como si tuviera algo bajo de mí en esta silla. Es como quiero ignorarlo hasta esforzarme, hasta capaz aún molestarme, pero no quiero admitir que está, así que yo sigo, ¿verdad? Pretendiendo que no hay problema. Estoy deteniendo el hecho de que hay algo que tengo que sacar. Y los que detienen la verdad con injusticia lo hacen porque prefieren la injusticia a la justicia de Dios. Tienen que detenerlo.
Entonces eso trata algo, ¿verdad? De la conexión entre lo visible y lo invisible. Las cosas de Dios, mucho de lo que Él quiere, ¿verdad? Que seamos y que creamos, puede sernos invisible, pero no es por eso ilógico. Es lógico. Y es bueno, es moral, es ético, es provechoso. Y decir que yo creo en las cosas que se ven más que nada y yo no quiero creer en las cosas, vamos a terminar necios. Este texto habla sobre la ira de Dios también. La ira de Dios se revela desde el cielo. De modo interesante es que es el verbo en tiempo presente. Muchas veces cuando pensamos en la ira de Dios, pensamos en lo que Dios va a hacer a los impíos, ¿verdad? Al fin de los tiempos. Pero la ira también se revela en un sentido actualmente. El detener la verdad con injusticia hace que Dios entregue a los desobedientes a la inmundicia, a la deshonra, a la mentira, a pasiones y hechos vergonzosos, a una mente reprobada y a hacer cosas no convenientes. Y a veces pensamos, bueno, los impíos, ¿verdad?, prosperan en lo que hacen. Y no, hermanos, los impíos no prosperan. Porque en vez de lograr las virtudes de Dios y disfrutar de ellas y hacerlas, es todo el opuesto. Y esa es una manifestación de la ira de Dios. El alejarse de Dios a la independencia percibida resulta en esta manifestación de la ira de Dios. Y aunque todos estos vicios no estén presentes en los que detienen la verdad, la actividad misma de detener conduce a todas ellas. Y ese es el secreto, ¿verdad? Hay que darle tiempo nomás. Darle tiempo nomás y todos estos vicios serán presentes. Vamos a leer versículos 22 a 25, donde vemos que las naciones, habiendo conocido a Dios, cambiaron la verdad de Dios. Versículos 22 a 25. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La falta de dos actitudes básicas. La primera es la adoración y la segunda es el agradecimiento. La falta de estas dos actitudes básicas termina en la vanidad y en la necedad. Si alguien me pregunta, ¿qué son dos cosas sencillas que puedo buscar tener en mi vida para ayudarme a evitar errar en la dirección mundana? La adoración de Dios. Queremos adorar a Dios bien, en su manera, bíblicamente, y con todo nuestro corazón y mente y espíritu, adorarle a Dios y luego estar agradecido, que puede costarnos porque nos comparamos muchas veces con los demás y pensamos en las cosas que no tenemos y no buscar estar agradecidos en todo, porque si tenemos estas dos actitudes, nos guardarán de tantos males y también de la necedad. El hombre es una criatura de adoración. O adorará a Dios o adorará la naturaleza, a sí mismo, a los animales, pero el hombre es una criatura de adoración. Y podemos hacernos una pregunta para pensar. Me gustaría saber cómo opinan ustedes, pero ¿cómo adora el hombre moderno? Si el hombre moderno en general ha rechazado el hecho de que Dios existe, ha rechazado el conocimiento de Dios, ¿cómo adora? ¿Qué cosas adora? ¿Es verdad que ha superado esta acusación de que el hombre es una criatura de adoración?
Bueno, hoy la forma más sofisticada del paganismo es la adoración del cerebro humano, la adoración de la criatura, ¿verdad? Y lo que puede el cerebro lograr. Los científicos se han convertido hoy en día en los sumos sacerdotes de la modernidad. Si vos tenés alguna pregunta, puede ser sobre Dios, si Dios existe, si no, en nuestros orígenes, el futuro posible, hay que consultar a los científicos. Y de nuevo, voy a decir que los científicos y las ciencias nos han dado muchas cosas muy beneficiosas, pero también tiene sus límites. El paganismo invierte la adoración, porque la Biblia presenta, ¿verdad?, el orden así. Primero es Dios, Él creó todas las cosas y siendo bondadoso nos ha dado ciertos mandamientos y su palabra para que sepamos cómo andar. Dios creó al hombre y el hombre es el Señor de la creación o es responsable, ¿verdad?, de creo que sujuzgar, perdón, me escapa la palabra, pero el hombre es diseñado por Dios para cuidar y dominar la creación. Dios, hombre, creación. El paganismo invierte todo. Todo empieza con la creación hasta adorarla. Y aún en la evolución, ¿qué es la idea? Que primero era la creación, pero ellos no lo llaman la creación, es la naturaleza. Primero era la naturaleza y luego el ser humano que surgió en forma imposible, forma misteriosa, pero igual surgió por procesos evolutivos, creación o naturaleza y luego el hombre. Y luego ellos dicen que los hombres crearon a Dios según su estilo o lo pusieron su propia forma. Así es la enseñanza del paganismo. Pero en ese sentido, la evolución no es nada nuevo. El paganismo siempre ha puesto en revés el orden divino de Dios, hombre, creación, y hace que sea creación, hombre, y luego Dios. El glorificar a Dios resulta en honra que se manifiesta en controlarse. El glorificar al hombre resulta en deshonra que se manifiesta en desorden sexual. Versículo 24, de nuevo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y en esto se ve la soberanía divina. Mientras los hombres logran lo que buscan, mientras rechazan y detienen el conocimiento de verdad, es Dios quien los entrega. En un sentido podemos conectar los puntos que tomaron tales decisiones con esas consecuencias, claro. Pero la Biblia dice, la ira de Dios ya se manifiesta desde el cielo. Y parte de esta manifestación es el hecho de que Dios, en un sentido activo, los entrega a la inmundicia, porque ellos decidieron, ya no quiero más conocimiento de Dios. Y por fin vemos que las naciones practicaron el homosexualismo, entre otros vicios. Vamos a leer versículos 26 a 32. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, los resultados de detener con injusticia la verdad de Dios, habían conocido a Dios, pero rechazándolo, las naciones practicaron el homosexualismo, entre otros vicios. Hoy en día estamos pasando tiempos en que todo el mundo, ¿verdad?, dice que hay que tener el orgullo gay, gay pride, los desfiles también que se hacen. Son tiempos muy tristes en el sentido de que la gente celebra ya lo que se lamenta en Romanos capítulo 1. La idolatría es la raíz del homosexualismo entre las mujeres y los hombres. Yo sé que a veces, ¿verdad?, sentimientos confusos pueden surgir, especialmente después de ser abusado, pero dice la Biblia que la raíz de este pecado es la idolatría. Y dice que los que practican esto recibirán en sí mismos la retribución, ¿verdad?, de su error. Ahora, la cosa a la cual refiere aquí es el resultado de la violación extrema de la naturaleza, que algo le pasa a la persona, ¿verdad?, a la mente, a la forma de pensar, hasta que afecta la misma física de una persona. Hoy en día sabemos que ellos hacen cirugías para cambiar el sexo de una persona. Los resultados de este tipo de pecados son extremos. Y quiero advertirles aquí que vamos a mostrar un video. Es medio gráfico, voy a proveer las traducciones para que sepan lo que se dice, pero es entre un judío, comentarista político, ¿verdad?, y bastante conservador también, y un hombre que quería cambiar su sexo y ya se presenta como una mujer. Cuidado es medio gráfico, pero vamos a mirarlo porque ilustra bien lo que estamos diciendo. Did she deserve the honor? Probably not. Is she brave? Of course she's brave. All those years invested as this sports legend. To come out transgender is horribly difficult. It is the most difficult thing you can do. I've been overseas. I've flown helicopter missions, surveillance missions. I've been shot, stabbed. Being brave is being yourself. And being transgender is about the bravest thing you can do. Did she deserve the award? 65? Yes. Why are we mainstreaming delusion? It's not delusion. Why would you call it delusion? Because Bruce Caitlyn Jenner, I'll call him Caitlyn Jenner. No, because it's that's her. You're not being polite to the pronoun. Because disrespectful. Okay, forget about the disrespect. Facts don't care about your feelings. It turns out that every chromosome, every cell in Caitlyn Jenner's body is male with the exception of some of his sperm cells. It turns out that his brain structure is male. It turns out that he still has all of his male appendages. How he feels on the inside is irrelevant to the question of his biological sex. I don't agree with that. I'm not on that train. I'm not on that train. She wants to be called she. I'm going to call her she. I just have a problem with the message and the messenger. So I'm going to do two things. I want to reiterate what Zoe said, which is the bifurcation of the courage to come forward after a lifetime as a male and a certain kind of a male versus did she deserve this award? Listen, the awards, what are award ceremonies except an opportunity to catch some eyes? Especially the ESPN. So, yeah. It's like ESPN, well done, ABC. Yeah. They did exactly what their job was, attract eyes. They did it. That's what award ceremonies are for. But in terms of the science behind gender dysphoria, you're very familiar with that. So very familiar. It's not about the chromosomes within our both know nuclei. Yeah, chromosomes don't necessarily mean you're male or female. Gender. With gender identity. Go ahead. No, so especially, but even so, you have a thing like Klinefelter's syndrome. So you don't know what you're talking about. You're not educated on genetics. Would you like to discuss the genetics? Or well, no, what no. Are your genetics? So I'd stay away from the genetics and back to the brain scans. You cut that out now, or you'll go home in an ambulance. Yeah, that seems mildly inappropriate for a political discussion. No, I know. Well, but wait, to be fair, but to be fair, you're actually being. Hey guys. Vemos, hermanos, aquí en capítulo 1 que todos los vicios de la sociedad también
se arraigan en la idolatría descrita en este capítulo, porque habla sobre el homosexualismo y la raíz de ello, pero dice que, bueno, y también las naciones practicaron un montón de otros vicios. Como todo hombre percibe su responsabilidad ante Dios, la Biblia dice que el hombre ya entiende. Dios le ha programado, para decirlo así, para poder percibir que es responsable ante Dios y en ese sentido ya entiende que será juzgado. Eso es lo que dice 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, uno puede pensar, pero qué alegría que yo no participe en esas cosas. Amén. Pero que no participemos en estas cosas. Otra pregunta que podemos hacernos es si nos complacemos con los que sí las practican. La sociedad es saturada con la expresión más optimista pero engañosa de estos vicios. Es una confusión al ver cómo el mundo trata el homosexualismo, por ejemplo. En la Biblia, el homosexualismo es tocar el fondo por haber rechazado a Dios. En el mundo hoy en día es como tocar el cielo. Es como renacer intelectualmente, reconocer que los gays son libres. Todo al revés. Y lo que debemos hacer es cuidarnos cuando utilizamos la televisión, sabiendo que es la agenda en muchos programas, ¿verdad? El celular, los medios sociales. Muchas veces los creadores que usan, ¿verdad?, estos medios para promocionar lo que sea su producto, ellos están buscando convertirnos en complacientes, luego para hacernos adictos de lo que nos ofrecen. Eso explica mucho de lo que se hace en estas plataformas. Y eso me hace recordar de un dicho de un poeta muy popular estadounidense que vivió, creo que hace un siglo y medio, Ralph Waldo Emerson. Voy a leer lo que escribió, pero luego tratar de traducirlo también. Él dijo, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. And sow a character and you reap a destiny. Traducido sería algo como sembrar un pensamiento y cosechas una acción. Sembrar un acto, una acción, y cosechas un hábito, una costumbre. Cosechar una costumbre, sembrar una costumbre y cosechas un carácter, ¿verdad? Y sembrar un carácter y cosecharás un destino. Queremos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que permitimos para evitar ponernos complacientes con la agenda mundial. Las naciones conocieron a Dios, pero por haberlo rechazado, se hicieron necios. Vamos a terminar esta primera clase por leer un versículo en Segunda de Pedro. Voy a leer versículo 2, 19 y terminamos con este versículo. Segunda de Pedro 2, 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bueno, hermanos, en este primer tema vemos la historia verdadera de las naciones desde la perspectiva de Dios y que Dios la use para hacernos sabios. Muchas bendiciones.